afectan a muchas personas que practican deportes en todos los niveles. Estamos hablando de las conmociones cerebrales y su tratamiento. Nuestra invitada es la doctora Shelley Street Callender. Es médica en medicina interna, pediatría y medicina deportiva con Summit Sports Medicine and Orthopedic Surgery. Esto es Health Matters de Southeast Georgia Health System. Gracias por acompañarnos. Les habla Rodolfo Cárdenas. Hola doctora, gracias por estar con nosotros. Well, thanks for having me, Joey. It's a pleasure to be here Bueno, today. gracias por invitarme, Joy. Es un placer estar aquí hoy. Igualmente, agradecemos su tiempo. Entonces, primero, es muy interesante su trayectoria. Ha sido profesora de medicina, directora de medicina deportiva, médica ortopédica pediatra. Cuéntenos, en resumen, sobre su versátil trayectoria. ¿Cómo llegó a involucrarse en tantas cosas diferentes? Well, like many people, I was involved in sports as a youth and then continued some of that. Bueno, como muchas personas estuve involucrada en deportes desde joven y luego continué con esa exposición durante la universidad. Así que la medicina deportiva siempre ha sido un interés para mí, pero también me gusta atender a la comunidad y para mí toda persona activa es un paciente de medicina deportiva. Cuando fui a la escuela de medicina, exploré diferentes especialidades y me gustó el proceso de razonamiento de la medicina interna y el cuidado de adultos. Y luego tuve la oportunidad de hacer algunas cosas muy especiales con niños. Y también disfruté trabajar con ellos, así que mi trayectoria profesional me llevó a hacer ambas especialidades, seguido de una beca en medicina deportiva, que es donde terminé, y terminé en medicina deportiva simplemente porque quería hacer trabajo voluntario en la comunidad. Así que fui voluntaria en una escuela del centro de la ciudad de Detroit, Michigan, en ese momento, y ese camino llevó a que la escuela me pidiera ser su médica de equipo, y de ahí todo despegó. And that path led me to the school asking me to be their team physician and sort of taking off from there. Sí, y eso fue en Mercer, donde usted fue la médica del equipo, ¿verdad? Mercer fue después de eso. Una vez estaba en Detroit e hice trabajo con algunos equipos allí. Tomé una oportunidad después de algunos cambios en mi vida para asumir una dirección en Mercer University. Eso es correcto. Y eso es División 1. Han tenido cierto éxito en baloncesto a lo largo de los años a nivel intermedio, ¿verdad? Así es. Y yo estuve allí durante ese éxito, así que fue divertido verlo y ser parte de ello. Me imagino. ¿Y cuál era su deporte o deportes preferidos como atleta? En la escuela superior hice atletismo, campo traviesa y baloncesto. Y en la universidad, baloncesto. Ok. Entonces, ¿qué diría que le llevó a Southeast Georgia Physician Associates? Que, entiendo, fue hace aproximadamente un año, ¿verdad? Así es. Tomamos una decisión familiar de mudarnos hacia la costa y es hermoso en esta área. Así que como sabrán quienes han estado o visitado desde otras partes del estado, así que decidimos dar ese paso para estar más cerca del océano y poder hacer actividades como navegar y otras cosas que no eran tan accesibles para nosotros en el centro de Georgia. Y eso fue lo que nos trajo a esta área. Y entonces, como mencionamos, estamos hablando de conmociones cerebrales aquí, principalmente relacionadas con el deporte. Primeramente, ¿qué tan comunes son las conmociones cerebrales relacionadas con el deporte? ¿Y cuáles son las principales señales o síntomas a los que se debe prestar atención que indicarían que pudo haber ocurrido una? Las lesiones en la cabeza o conmociones cerebrales son una de las principales lesiones que se experimentan en los deportes de contacto y colisión, siendo más conocidas en el fútbol americano, pero no son poco comunes en deportes como el fútbol soccer y el baloncesto también. Por supuesto, cuando pensamos en deportes como el hockey, que no es tan popular en el sureste, también tienen una buena cantidad de lesiones en la cabeza. Están subreportadas. Estimamos que al menos 1 de cada 1,000 personas ha experimentado una, pero algunos no lo saben y otros no lo reportan, por lo que sigue estando subreportado.
Una de las señales que recomendamos que la persona observe es particularmente si están en un campo de juego, es que alguien se levante lentamente después de un golpe, una entrada, una caída, un giro, un cabezazo, etc. Mencionó el fútbol soccer. Siempre me ha parecido interesante que quienes no siguen ese deporte de cerca a menudo se sorprenden al saber que es uno de los principales deportes cuando se trata de conmociones cerebrales, porque uno no pensaría que lo que se ve en el campo podría resultar en lesiones en la cabeza, pero sí ocurren, e inclusive con bastante frecuencia, ¿verdad? Absolutamente. El fútbol soccer y el baloncesto son dos deportes clave, particularmente para las niñas. Como podemos imaginar, no tantas niñas juegan fútbol americano de contacto y colisión, donde claramente es el deporte principal en cuanto a conmociones cerebrales en los niños. Y el hockey también, ¿verdad? El hockey es otro deporte donde las conmociones cerebrales no son poco comunes. Entonces, algo en lo que puede ayudarnos a diferenciar es cuándo las personas deberían buscar atención por una conmoción con su médico de atención primaria frente a ir a emergencias o a un centro de atención inmediata. ¿Cómo sabes a dónde ir? Sí, esas son excelentes preguntas. Y obviamente, si estás preocupado, nunca es un mal momento para ir a la sala de emergencias si realmente no sabes a dónde debes acudir después de una lesión en la cabeza, porque pueden ser graves y hay personas que se ponen nerviosas por eso. Pero muchas veces hay alguien al lado del campo que puede ayudarte a tomar esa decisión. A veces, en el estado de Georgia, tenemos varias escuelas que cuentan con entrenadores atléticos certificados y médicos en la línea lateral. Hay otras escuelas que no tienen ese acceso. Claramente, si alguien ha perdido el conocimiento o permanece en el suelo por más de 10 a 30 segundos, es alguien que muy probablemente quieres trasladar o que sea evaluado en una sala de emergencias. Si te levantas de inmediato o solo te sientes mareado o aturdido y por lo demás estás normal, entonces puedes esperar y acudir a un centro de urgencias, atención inmediata o a tu médico de atención primaria. Lo que sí se debe hacer es no regresar a la actividad. Sea lo que sea que estás haciendo, no debes retomarlo, incluyendo y sin excluir conducir. Si eres un adolescente o un adulto que experimenta algo y te sientes mareado, aturdido, con náuseas, desequilibrado, como en una nube, cualquiera de esos síntomas, no te montes en un carro a conducir. Igual que no volverías al campo a jugar fútbol. Y, por supuesto, si un atleta está jugando a un nivel en el que está bajo el cuidado de un médico del equipo, como usted estuvo, como mencionamos, un profesional, entrenador, etc., entonces estas preguntas normalmente se responden de antemano. Estamos hablando más de cuando un atleta, especialmente uno joven, está en una situación, o incluso un adulto que practica deporte de manera recreativa, en la que no sabe bien a dónde ir porque está más por su cuenta, ¿verdad? Correcto. Doctora, ¿y qué dirías que es lo que más te enorgullece sobre el enfoque de atención al paciente de tu equipo? ¿Y el tuyo? Bueno, creo que ha sido maravilloso verlo. Cuando yo practicaba deportes en la escuela superior y en la universidad, no se reconocía en absoluto la atención de las conmociones cerebrales. Era simplemente vuelve al juego. Te sientes un poco aturdido, sacúdelo y regresa. Y la cantidad de avances que hemos hecho desde entonces hasta ahora es simplemente enorme. Y creo que hemos logrado un gran progreso en el cuidado de las personas con conmociones cerebrales y en ayudarlas a retomar el camino hacia la actividad completa. Y ahora tengo adolescentes y adultos que me dicen, tengo una conmoción cerebral o tengo estos síntomas de conmoción, mientras que antes ni siquiera reconocían que los síntomas que tenían eran de una conmoción o que era una conmoción cerebral. Y de hecho, incluso mucho antes de su época como atleta, en aquellos tiempos, todos hemos visto esos videos de NFL Films de los años 60 o 70, cuando un jugador recibía un golpe fuerte y claramente tenía una conmoción. No sabía ni en qué ronda estaba. Y le decía al entrenador, estoy bien. Y el entrenador respondía, ok, vuelve al juego entonces. Y ya está, ¿verdad? Eso suena como una locura ahora, ¿no? Sí,
Suena una locura. Y pasamos por etapas en las que entendimos cuáles fueron los resultados de algunas de esas decisiones que tomamos hace mucho tiempo. A algunas personas les fue bien y a otras no tanto. Así que es bueno ver el movimiento hacia comprender que esto realmente es una lesión que debemos atender y hacer lo correcto para que todos los que practican deportes puedan hacerlo de manera más segura y que cualquier persona que sufra una lesión en la cabeza o una conmoción sepa a dónde ir y qué hacer para que no se exponga a más complicaciones y pueda regresar a su trabajo, actividad, deporte o escuela sin retrasar sus metas o aspiraciones a largo plazo. Absolutamente. Y hablando de eso, después de una conmoción, eso lleva a la pregunta, en términos simples y claros, cada persona es diferente, responde de manera diferente, toman distintos tiempos para recuperarse de una conmoción, pero ¿cómo resumiría para que las personas entiendan cómo una profesional como usted sabe cuándo es el momento de que un paciente regrese al deporte? ¿Y qué requisitos legales existen que los profesionales deben seguir? Bueno, son muchas preguntas en una sola. Si estás en un entorno deportivo organizado, entonces están legalmente obligados a no permitir que nadie regrese al campo o a la cancha hasta que haya sido evaluado, tratado y autorizado para volver a ese deporte. Entonces, imagino que a menudo usted tiene que lidiar con atletas que están ansiosos por volver a la acción. ¿Cómo equilibra ese deseo con asegurar de que estén completamente recuperados? Supongo que lo que pregunto es, durante ese periodo de recuperación, ¿qué tipo de apoyo le ofrece por su propio bien, les guste o no? Sí, y te puedes imaginar que todos quieren regresar. Y te diré que yo también quiero que regresen, porque eso también me facilita la vida. Si ya están haciendo las cosas que disfrutan y aman hacer. Así que comparto eso con ellos y les digo, yo también quiero que regreses rápido, porque todos estamos más felices si estás haciendo lo que te gusta. Eso junto con lo vamos a hacer de la manera segura. Y te diré que los atletas más experimentados lo entienden. Y a veces son ellos los que se contienen y dicen, quiero esperar un día más. Los atletas más jóvenes, supongo que su cerebro aún no está completamente desarrollado para hacer esas conexiones que dicen, esperar un día más no te va a hacer daño, esperar un día más puede ser mejor para ti. Y ahí es cuando entra un enfoque en equipo. Y ese equipo incluye a sus padres, a veces a sus maestros, a veces a sus tíos. Es algo más familiar. Y cuando todos están alineados, ayuda a que ese atleta o ese paciente que quiere volver, incluso a actividades recreativas, avance mejor. Y trato de no mantener a las personas fuera más tiempo del necesario. Y ese es uno de los matices del tratamiento de las conmociones cerebrales. Seguro que sí. Entonces, cambiando un poco el tema por un momento, ¿es correcto decir que mucho de lo que está comentando aquí también aplica no solo a las conmociones relacionadas con el deporte, sino también a personas que han sufrido una conmoción en un accidente automovilístico? De hecho, sí, separamos o hemos comenzado a separar la literatura entre las lesiones en la cabeza que ocurren en el deporte y las que ocurren en accidentes de vehículos de motor o choques de alto impacto. Realmente no creemos que haya una gran diferencia en cómo se manejan, excepto que, especialmente al inicio, dependiendo del mecanismo de la lesión, puede haber un mayor riesgo de una hemorragia cerebral. La mayoría de nuestras conmociones relacionadas con el deporte no resultan en hemorragias cerebrales, pero algunos accidentes de vehículos y de vehículos todoterreno sí pueden provocarlas. Muy interesante. Entonces, doctora, cuando hablamos de éxito, sé que hay muchos factores involucrados, pero en términos simples, ¿cómo cree que las organizaciones deportivas pueden reducir las conmociones cerebrales, incluyendo en áreas urbanas y comunidades rurales, donde las experiencias culturales quizás pueden influir en la manera en que siempre se han hecho las cosas? Correcto. Yo creo que el primer paso es reconocer que existe. Necesitamos reconocer los síntomas, tanto quienes participan como quienes observan la actividad. Y una vez que lo reconocemos, debemos pasar al siguiente paso, que es retirar a la persona de la actividad tan pronto como se identifique. Estamos mejorando, pero aún no estamos completamente ahí.
Una vez que lo reconocemos y retiramos a la persona, entonces debemos iniciar la atención adecuada, asegurarnos de que esté hidratada y llevarla a los recursos necesarios para poder seguir ese proceso de regreso a la actividad que elija. Ahora, la American Medical Society for Sports Medicine, conocida como la AMSSM, tiene una declaración de postura sobre las conmociones cerebrales en el deporte. ¿Puede decirnos por qué las personas deberían conocerla? Es una de las organizaciones principales que participa en la educación, los recursos y la investigación sobre lesiones en la cabeza. Y varios de los miembros de la American Medical Society for Sports Medicine, AMSSM, como se la conoce por sus siglas en inglés, participan tanto a nivel nacional como internacional en la elaboración de artículos y recomendaciones a través de los CDC, entre otros, sobre los requisitos relacionados con las conmociones cerebrales. Así que este documento, que se revisa continuamente con base en nuevas investigaciones en el área, ofrece orientación sobre las conmociones relacionadas con el deporte. Y si estás involucrado en el deporte, al menos deberías saber que existe esta información y que no son exactamente guías estrictas, sino más bien una referencia para que estés consciente de las conmociones y de los aspectos que debes considerar al atender a personas con este tipo de lesión. Gran parte de esta literatura está escrita, de hecho, para médicos, asistentes médicos y proveedores de salud, así como para entrenadores atléticos certificados. Creo que el público en general debe estar consciente de ella, no necesariamente haber leído todo el documento, y que los entrenadores, definitivamente los entrenadores atléticos, deben conocerla muy bien y los coaches también deberían estar al tanto. Y el personal médico sí debe tener conocimiento sobre esto, especialmente si están atendiendo a atletas que practican deportes donde las lesiones en la cabeza son una preocupación y casi todos los deportes tienen algún riesgo de lesión en la cabeza. Absolutamente. Ahora, doctora, solo un par de cosas más, cambiando un poco el tema. Cuando está fuera del trabajo y de todas esas responsabilidades laborales, ¿cómo pasa el tiempo con su familia y cómo lo disfruta? Sí, nos gusta viajar. Mi familia, mi esposo y mis 2 hijos disfrutamos viajar y lo hacemos bastante. Mis hijos, creo, dan por sentado el deporte porque van a muchos eventos, ven muchos partidos y conocen a personas interesantes que trabajan con grandes atletas. Disfrutamos cocinar y también salir a caminar y a pasear. Horneamos galletas juntos y disfrutamos el tiempo en familia. Así que hacemos muchas actividades en casa que nos ayudan a compartir y reflexionar juntos. Eso es genial. Cuando hablas de hacer galletas con tus hijos, eso es lo más típico americano que hay, ¿no? Entonces, doctora, para cerrar, ¿cuál diría que es su mensaje para quienes nos escuchan sobre lo que padres e hijos que practican deportes organizados deben tener en cuenta para tener éxito, pero al mismo tiempo mantenerse seguros? Have true conversations, particularly with your young individuals that are participating in organized Tener sports. conversaciones reales, especialmente con los jóvenes que participan en deportes organizados, y tener esa conversación de que no hay nada de malo en admitir que algo no está bien. No hay nada de malo en decir que te sientes un poco mareado o diferente. No hay nada de malo en decirle a alguien de inmediato que algo no se siente bien, porque eso puede llevar a hacer más preguntas para ayudarte a entender qué está pasando y mantenerte seguro. Así que yo les digo a mis hijos que quiero que disfruten, que se diviertan en su deporte y que se sientan lo suficientemente cómodos para decirme si algo no se I siente want you bien. to have fun in your sport, and I want you to be comfortable enough to tell me if something doesn't feel right. Bueno amigos, esperamos que ahora estén más familiarizados con las conmociones cerebrales y su tratamiento. Acaban de conocerla. Es una mujer muy ocupada, pero les hornea galletas. Así que al final todo queda equilibrado. Doctora, muchas gracias nuevamente. Gracias por invitarme. Ha sido un Thank you placer. for having me. It's been a pleasure. Es la doctora Shelley Street Calendar. Muchas gracias. Bueno, y para más información visite sghs.org/concussion management.
Si este podcast le resultó útil, por favor compártalo en sus redes sociales. Les habló Rodolfo Cárdenas y gracias nuevamente por ser parte de Health Matters, de Southeast Georgia Health System.